tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta previa de Fútbol Infinito de la final. Ahora sí, es finita la temporada de la final de la Champions League entre el Manchester City y el Internacional. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cuál es tu primer ¿Cómo pálpito estás, del partido? Zwica? ¿Qué es lo primero que el partido te genera? Que cada día que pasa desde que se conoció a los finalistas hasta que se juegue, la final es más pareja. Sigue siendo el City favorito, ojo. Pero cada día que ha pasado me parece que la final es más pareja. ¿Y por qué la final lo veo de esta forma? Porque me parece que el City hace un gran segundo semestre, llega a principio de mayo en el punto más alto de la temporada, y ese punto alto de la temporada ha hecho una línea recta en mayo donde ha triturado a rival que se le ha cruzado por delante, pero sigue siendo una línea recta. Y yo creo que el Inter, en la última versión que lo vimos ganando la Copa, sí, a la Fiorentina, pero la ganó, eh, el Inter es como que todavía va encontrando cositas más, como que sigue agregando cosas a esta mejoría constante. Y eso me parece que cuando se paren en la cancha el 10 de junio, nos va a dar un partido mucho más igualado de lo que podemos pensar el 15 de mayo cuando se conocieron los finalistas. ¿Cuál es tu Y pálpito? quizá, bueno, primero era difícil para el City y creo que es lo que Guardiola interpreta. Primero coincido, que la final va a ser mucho más pareja de lo que parece, porque si también pensamos, al United le mete 3 goles, lo liquida, ¿no? Le ganó 2-1 con las justas, con un gol, 2 goles prácticamente de pelota parada. Eh, entonces, no lo veo tan exuberante, no lo veo tan, no sé, tan concreto como estaba antes, pero también porque dicen que los últimos metros de una carrera uno ya llega con el envión y la distancia la hace en todo, hasta así sea una carrera de 100 metros, Jaime. O sea, en el final, esa parte hasta incluso se pierde velocidad, pero el que ya traía por una progresión dentro de la misma carrera y no llega eh, mecánicamente bloqueado, es el que gana, pero vas hacia abajo. La velocidad no es la tope que se alcanza entre los eh, 40 y 80 metros. En una maratón pasa lo mismo, puedes llegar ahí medio peleando, pero te tiene que sobrar algo. Yo creo que al City le sobra algo, pero no le sobra tanto y que el Inter le ha demostrado que tiene muchos recursos, que tiene tácticamente algo que le puede hacer daño y que emocionalmente los dos están al mismo nivel. Acá no hay, desde el punto de vista emocional, un favorito. El más favorito quizá emocionalmente es el Inter porque tiene menos para perder. Tiene menos miedo de perder el Inter. Y el Inter ha sido campeón de Europa ya. Y el City no. Me dirás, no con estos jugadores. No. Pero el club, no sé. Me dirás, para Checo es una oportunidad única. Para Lautaro puede ser que haya otra. Para Lukaku puede llegar a ser una oportunidad única. Pero para Pep, después de lo que le pasó contra el Chelsea, yo creo que la presión debe ser mucha. Y me parece que esa presión, Jaime, se ve reflejada en el hecho de terminar el partido contra el United con Stones, Rubén Díaz, Laporte, Akanji y Ake de centrales, sacando a Grealish, sacando a De Bruyne, o sea, diciendo, yo voy a ganar como sea. Me importa un pito lo que me digan, yo voy a ganar como sea. Es que ya no le importa y me parece que eso habla Pero no, eso no es de Pep, ¿eh? del gen. Eso no es la forma de Pep. A bien me dirás, sí, tocó durante 90 minutos u 85 y después dijo, bueno, voy a cuidar esto. Estoy buscando un dato que se me acaba de ocurrir mientras te escuchaba. Me parece que el Guardiola con el City nunca enfrentó a un italiano. En una final, No, en a Champions, un entrenador italiano. a un equipo italiano. Guardiola en Champions
nunca enfrentó a un italiano. Lo estoy confirmando, lo tengo en la cabeza, Ujú. pero lo estoy confirmando. Y eso a ver, te escuchaba hablar y como eres un genio y vas tirando cosas como que no tiras nada y tiras todo, Bueno, genio pero no soy, pero bueno. se me venía el Inter del 2010. Ajá, Se me venía lo mucho que sufrió el Barça en ese partido de ida, que después en la vuelta no lo pudo dar vuelta. Y pensando en esto, decía, ok, fútbol italiano es un animal distinto. sí. No solamente por sus entrenadores, sino por cómo juegan sus equipos. Ujú. Y es un gran reto para Guardiola y un reto Vizca ante el que no ha tenido roce, Sí. porque te has cruzado con alemanes 10 veces, desde el Bayern hasta el Gladbach, te has cruzado con españoles 10 veces, desde el Madrid hasta el Sevilla, te has cruzado con los franceses 4 veces y pues cada liga tiene su cosa distinta, cada liga tiene su fútbol distinto. Ujú. Unas más físicas, otras más líricas, pero más táctica que la italiana no hay. Y creo que la principal fortaleza que tiene el Inter es que el Inter puede plantear el partido que le dé la gana de plantear, con su esencia, con sus formas y con el camino que ha llegado hasta acá. Porque este es un equipo que salvo ese cierre loco contra el Benfica, que son 5 minutos puntuales en esta Champions, es un equipo que hay que pegarle con un palo para poder hacer un gol, Sí. sobre todo en el segundo semestre. Es un equipo que es casi imposible de marcarle. Es un equipo que, si nosotros tomamos los últimos partidos perdón, del City, y marcamos que Haaland no ha marcado, pero que Gundogan está en una versión brutal, Sí. que inclusive De Bruyne marcó en el Bernabéu llegando desde atrás, que la influencia de Bernardo, y nos encontramos con que esa es la línea más fuerte que tiene el Inter. El Inter te controla el partido desde el medio, sea a lo ancho o a lo largo, porque esa línea de 5 en el medio o se pone 5 a lo ancho o te hace un embudo, y ese es un reto totalmente diferente al que el City se haya enfrentado en toda la temporada. Ujú. Estás revisándolo Sí. y no hay, ¿verdad? No, tiene pocos enfrentamientos contra equipos italianos y, por ejemplo, tiene cuatro contra el Milan, pero son de la época donde él estaba dirigiendo al Barça todavía. Es el primer equipo italiano que aparece en la lista. Eh, Creo que las veces que se enfrentó al Inter, se lo enfrentó al Inter cuatro veces, pero fueron en la misma Champions de la temporada 9-10, que fue en fase de grupos y en la semifinal. Con el Bayern, fíjate, su último enfrentamiento ante un italiano, según mis registros, es en los octavos de final del 2016 con el Bayern, que la Juve se lo lleva a la largue. Ajá. Aquella Juve que venía a ser finalista ante el Barça. Y que probablemente creo que es la única vez que se ha enfrentado a la Juventus. Ujú. Con el Sí, City, se ha enfrentado dos veces a la Juve, esas dos. Se ha enfrentado, eh, Atalanta me aparecía aquí, pero no, no me aparece Atalanta. Juego. Eh, no, con el City no tiene. no, no, estamos ya agotando, ¿eh? Sí, sí, Dos sí, no, veces no a la tiene. Juve. Todo con el Barça y con el Bayern. Y con el Bayern tuvo un solo enfrentamiento ante No, italianos que fue ese partido Atalanta en con el... fase de grupos. Atalanta en fase de grupos en 2019-20. Le gana 5-1 en el primer choque y después empatan 1-1 ya con el equipo clasificado. Ok,
Igual me parece que no cambia todo el ángulo que acabamos de dar. La Atalanta de Gasperini. No, no, o sea, implica que ha jugado muy pocas veces contra un equipo italiano y contra un entrenador italiano. Porque cuando juega esas 4 veces en la misma temporada contra el Inter, estaba dirigido por Mourinho. A ver, se cruza con el Madrid de Ancelotti. Sí, el entrenador Se italiano. cruza con el Madrid de Ancelotti, que es un entrenador italiano. Pero Pero creo que es un reto de otras totalmente diferente. características. Sí, de otras características. Bueno, creo que sí, eso. El Inter, vamos a analizar al Inter finalista. ¿Esperábamos que el Inter estuviese aquí? No. No, A bajo ver, pregunto, ¿cuándo? bajo ningún concepto. Entonces, ¿Cuándo? el Inter sorprende. No, no, a ver, a principio del torneo. Yo creo que no poníamos al Inter como máximo en cuartos de final. Un equipo aspirante a salir de fase de grupo y a superar los octavos y a llegar a cuartos de final. Después ya no le hubiese dado, pero se ha encontrado con No, un camino. yo pensé que no pasaba el grupo. Bueno, sí estaba el Barça en el O sea, grupo, estaba el lo Bayern. que- Yo tampoco lo tenía pasando el grupo. Pero te digo, yo, yo antes del sorteo. claro, yo empecé a pensar en el Inter finalista porque me parecía que llegaba mejor a la llave contra el Milan. Ujú. Es la única llave donde yo pensé que llegaba mejor. Sí. Pero yo no pensé que pasaba el grupo con el Bayern y con el Barça. Bueno, pero le han tocado los dos portugueses, le ha tocado un Milan a la baja. O sea, ha sido también, si metemos todo, más allá de que el Inter hoy nos impresione y la final nos va a impresionar, yo creo que si metemos el contexto, sí, te entiendo, al Inter es difícil hacerle un gol, el Inter es un equipo, pero que está bien, Benfica venía teniendo una buena temporada, pero lo agarra Sino Tamendi en el partido de la ida y le saca mucho provecho a eso. Eh, Creo que al Porto fue el con el que más susto le jugó. Después ya se la fue creyendo, pero al Porto le jugó con un susto en el partido de la vuelta tremendo, Jaime. Le tiró no un autobús, dos autobuses defensivamente. Y sin embargo lo sacó adelante. Fue muy polémico ese final. Y yo creo que no, la verdad, futbolísticamente, crece al final el Inter y desde el punto de vista de lo romántico de su escudo, de su gente, de su historia, de la idea de Mourinho y demás. Pero sí, vemos la nómina, vemos a Lukaku, a Lautaro, a Dzeko, a Nicolò Varela, al propio Onana, la defensa, el sistema, la defensa de tres. Pero vamos a ver si es capaz de, no sé, a Mkhitaryan, a Çalhanoğlu, A ver, si en es tu capaz, cabeza, Víctor. esta banda de jugadores es capaz de hacer que ¿Cuántas el finales City de juegue mal. Champions? ¿Cuántas finales de Champions tienes así que en tu cabeza que puedas como que recordar plenamente el contexto previo? Bueno, casi todas. Recuerdo el contexto de la del Inter contra el Bayern, que veíamos pareja, muy pareja. El Inter venía envalentonado Porque, porque había eliminado al Barça. porque mi pregunta es la siguiente. Sí, Esta final, en la previa, sí. por lo que es uno y por lo que es otro, de favoritismo o no favoritismo, ¿a cuál se te parece? Eh, no se parece a la última, la del Real Madrid contra el Liverpool. Eh, Tampoco se parece a la anterior, que es la que pierde Pep contra el Chelsea, me parece. O sí, porque el Chelsea venía medio al alza, pero sí, puede ser a esa, pero el Chelsea me parece que había en el camino, había eliminado a otro tipo de rivales. Creo que la única duda que me genera es el contexto de la llegada a la final del Inter. ¿A quién eliminó? Mientras el City eliminó al Bayern y eliminó al Real Madrid. No podemos decir, o sea, ¿cuánto hacía que el Milan no llegaba a una semifinal? Mucho tiempo. La llegada a cuartos del Benfica fue un punto muy alto.
El Porto, al cual el Inter miraba a los ojos, lo pasó raspando. 1-0 y 0-0 la vuelta. O sea, no le ha sobrado. Pero una vez que está acá hay que respetarlo. Y eso es lo que me parece que Guardiola le está diciendo a los jugadores. A mí se me parece a la del Inter Bayern, pero a la inversa. Porque ese Inter metía miedo, también había llegado después de ganar el doblete, o sea, ese Inter había llegado al Bernabéu a un partido del triplete, metía Sí, mucho miedo, sí. eh, era el equipo del momento, sobre todo porque en el camino había dejado al campeón defensor, el Barça, y el Bayern había tenido un Y camino bastante más sencillo. le había ganado la final de la Copa a la Roma. Y el Bayern había tenido un camino mucho más sencillo. Ese Bayern de Van Gaal, que por ejemplo le había ganado en las semifinales al Olympique de Lyon. Sí, Ese Bayern de Van Gaal era mucho menos que lo que sería el Bayern de 2 años después. sí. No recuerdo si antes había eliminado al Manchester United. No me acuerdo ahora de eso, pero puede ser. Y que tenía, por ejemplo, tenía un problema en el arco porque lo habían traído a Boot de vuelta Sí. para que les acomode el arco. Boot que ya había perdido la final con el Leverkusen antes y todo. Entonces me parece que se parece mucho a esa final, o si me llevas un poco más cercana, se puede parecer mucho a la de Cardiff, Ujú. donde la Juve por el nombre pesaba mucho, pintaba mucho, pero ya no era la Juve que había perdido contra el Barça, porque ya había perdido a Claro, Tevez, ya había perdido a Morata, ya había perdido a Pogba, ya había perdido a mucha gente respecto a lo que había sido ese equipo sí. de 2 años antes. Bueno, pero ¿qué hace la Juve ahí? La Juve un poco traiciona su estilo y creo que Inzaghi va a aprender un poco de eso que hizo Allegri. O sea, la Juve sale a forzar el partido y se funde. Se funde en el primer tiempo y en el segundo el Madrid acelera un poco y se lo come. ¿Esperas sorpresas en el 11? ¿O podemos cantar los 11 de recitarlos de memoria? Yo no espero sorpresas. Yo creo que la base que ha traído a Inzaghi hasta aquí la va a respetar y creo que lo último que hemos visto de Pep me parece que lo va a respetar. Yo creo que va a jugar el mismo equipo de la FA Cup, porque de hecho Pep los cambios los hace en los últimos 15 minutos del partido y creo que Pep entra al proceso de hacer cambios diciendo, tengo que hacer un cambio para mejorar lo que tengo o para corregirlo. Y yo creo que de haber pensado, los libretos van a ser similares. Seguramente en la semana Pep lo va a responder y va a decir que no, que nada que ver, que enfrentar al Inter no es lo mismo. Lo que pasa es que es enfrentar un sistema totalmente distinto, enfrentar una línea de tres, o un equipo que va a tratar de ser profundo por las bandas, eh, pero que también al tratar de ser profundo por las bandas, esos pasillos interiores que también utiliza el City sean la clave para Ujú. Guardiola. A mí me preocuparía si Guardiola, digamos, Guardiola con esta línea de tres que viene jugando, más Stones, adelante, creo que ha logrado eh, plantear un dibujo táctico distinto al equipo que tiene enfrente. Ujú, ¿Ok? Entonces eso le ha permitido que siempre Bernardo quede en una zona ambigua de defender, o que Grealish quede en una zona ambigua de defender, o que el interior del rival no sepa hasta dónde defender a Stones, hasta dónde controlar a Stones, o que el extremo no sepa si Walker es su hombre o si Walker no es su hombre. Y me parece que en ese ajedrez táctico Guardiola con este sistema le ha hecho mucho daño. Ahora, el parado del Inter no es exactamente igual al del City, pero es mucho más parecido que el de otros rivales que se ha cruzado el City en los últimos partidos. Madrid, sí. Arsenal y eso de ahí. Y yo no sé si a Guardiola le va, lo va a ver como positivo o como negativo, por ejemplo, que Bernardo y Grilly jueguen mano a mano con gente por fuera. Ujú, Porque está claro que los laterales del Inter, los carrileros del Inter, los carrileros del City van a jugar en una misma zona del campo. Está ujú, claro que ese hombre que se llama John Stones, que es el que da ese quinto hombre por el centro en el City, ya no va a ser un factor sorpresa, porque ya de por sí el Inter te juega con tres hombres ahí en esa zona del campo. correcto. Y esos son los duelos tácticos que yo veo un poco en el macro, pensando en el mismo 11.
Y la Pensemos, preocupación de si pensemos, Guardiola va a pe- mover mucho el 11 por eso. pensemos en las dos finales de Copa. El Inter rotó en el arco, jugó Andanovic. Creo que la defensa sería la misma, Darmian, Acerbi y Bastoni, pero sí hace cambios Inzaghi ahí. Por ejemplo, no juega Mkhitaryan, juega Dumfries en una banda en la derecha, Di Marco en la izquierda, titulares, y juega Brozovic en el centro del mediocampo, en esa posición donde él se había convertido en el conductor del equipo hasta que perdió el puesto, porque había retrasado a Yalanoglu, tenía el complemento de Varela y después lo tenía Mkhitaryan para que se sumara como un hombre de ajuste hacia el ataque. Dzeko y Lautaro fueron los que jugaron. Adelante. Lukaku reemplazó a Dzeko, o sea, esta rotación se ve. De Vrij entra por Bastoni en el fondo, Gosens por Di Marco en la banda, Correa por Lautaro al final y Gagliardini por Sharanoglu, que es más o menos la misma posición. Eh, Después, podríamos ver, digamos, después de eso juega contra Atalanta, que es el partido del 27 de mayo, digamos, con tiempo suficiente como para calcular. eh, Hay recuperación posible y esta es la última vez que voy a poner a este mismo equipo a jugar. D'Ambrosio, y no fue el mismo equipo. Onana, línea de tres. D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni. Dumfries, Di Marco en los carriles. Nicolò Varela, Brozovic, Çalhanoğlu, Lukaku y Lautaro. O sea que cambió un punta, cambió un central y mantuvo la misma estructura. O sea, solamente dos cambios. Y el arquero, por supuesto. Para mí el equipo de la final, y perdón si me perdí, pero para mí el equipo de la final es el de la final de la Copa más Onana. Ok. Porque creo que, y lo Yo, hablamos el día yo creo de que la, Mkhitaryan viene con un problema. Hace un tiempo que no viene jugando de entrada. porque lo hablamos el día de la clasificación, ¿ves? Y decíamos que si la final fuera hoy, lo decíamos ese Sí, día, sí, Checo abre, Seco. Checo es Checo Pérez. Este es Seco. sí, Seco abre. Y me parece que esa realidad no ha cambiado. no. Bueno, Mkhitaryan no aparece, entonces ante el hecho de que y también te permite colocar un centro del campo un poco más conservador si va a jugar Brozovic. Y creo que Brozovic o alguno de sus compañeros, quizás Yalanoglu, trate de impedir la libertad de movimientos de Rodrigo Hernández y el ajuste que hace Guardiola hacia el centro Ujú. con Stones. Yo creo que las bandas Guardiola las va a cubrir, no lo va a mandar, sí le va a pedir a Bernardo que se entregue, si es que juega Bernardo, yo creo que va a jugar, pero me parece que él va a plantear el espejo, y el espejo significaría jugar con Walker más arriba, variar la posición de Stones, y del otro lado, con Akanji, colocarlo bien abierto para poder defender, eh, digamos, al hombre que venga por afuera, que sería por el lado izquierdo, el lado de Dumfries. Con Grealish. No, Grealish, sí, los dos van a volver, los dos extremos van a volver, pero me parece que él va a tratar de no tirar tan el equipo atrás, porque si no, va a dejar de ser Guardiola. O sea, va a decir a Walker los va a hacer salir un poco más para tener la referencia, pero va a tener que Ujú. tener cuidado cómo va a cubrir con la línea que quede. Y la línea que quede va a ser, quizás juega qué en el carril izquierdo, no lo sé. Eso es lo que estaba pensando yo. Yo creo que si aquí está para jugar, ¿a qué abre? Porque creo que este diseño de sistema defensivo, él lo diseña a partir de Ake. Después Ake se lesiona y la estructura ya Ujú. armada se mantiene. Y Sí, la maquilla, con Akanji, a perfil cambiado y todo eso. Pero yo creo que si Ake estaba para jugar, Ake es el que va a jugar. Mi pero pregunta es también los otros Jaime, dos. sí, igual por ahí él sería se convertiría en demasiado defensivo y sí le pide a Bernardo, como lo hizo
con Alfonso Davies, que sea el encargado de que ese carrilero no te llegue a ser profundo. Sí, pero yo te digo aquí como uno de los tres centrales, no como carrilero. Lo que pasa es que si tú juegas, No, pi- en ese caso le pediría, sería Stones, Rubén Díaz y Akanji. Y Akanji quizá corrigiendo más Walker. Entonces, Walker va a corregir de un lado o no, o Walker va a ir más al centro, Díaz, Stones más arriba, Akanji va a cubrir la banda y le va a pedir a Bernardo que cubra sobre el lado izquierdo del ataque del Inter, que Di Marco, sería Di Marco. Di Marco. Yo creo que los tres centrales, tengo duda de quiénes son los tres centrales. Para mí un Bueno, central es Ake. Y Stones juega ahí al lado de Rodri. bueno. Entonces, eso te permite que juegas con tres, pero el rato que quieres ir a buscarlo arriba, Ujú, a lo que tú adelantas la línea, esa línea se adelanta a la altura de Stones. sí. Entonces, Stones es central solamente cuando el equipo está adelantado. Porque cuando el equipo está adelantado es cuando Ake y sea Walker o sea Kanji pueden ir a tapar la banda. Ujú. Pero cuando el equipo está replegado, ellos cierran hacia el centro y ahí es cuando tú le pides el retroceso a Bernardo y a Grealish, me parece. Pero Bueno, fíjate que estamos hablando de andamiaje defensivo de un equipo de Guardiola, de cara a una sí, final de sí, 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 Champions. sí, bueno, porque tendrá temor a lo que le haga el rival o cómo lo complique o cómo le... Yo creo que también Guardiola está preocupado por que el equipo no le genere, pero entenderá por la forma que lo vi y por la experiencia de la otra Champions cómo no perderlo. Y cómo no perderlo es teniendo que tomar precauciones. Lo que sí me hace dudar que tome tantas precauciones. O sea, que renuncie a un jugador ofensivo para colocar a un jugador defensivo más. Porque allí sí que no sería Guardiola. Y ahí sí que el ataque de entrenador que tendría, me parece que le cambiaría mucho el estilo. Pero ya para cerrar, pálpito. Yo quiero que me digas tu pálpito. No pronóstico, pálpito. Yo creo que el Milan el Inter El va a Inter. merecer más de lo que alcanza, de lo que va a conseguir. Bien. Yo creo que el partido, a ver, voy a reacomodar. Yo creo que Inzaghi le va a ganar el duelo táctico a Guardiola. No sé si eso le alcance para ganar el partido, porque la mano del entrenador llega hasta un punto. Ujú. Pero creo que cuando nos sentemos a hablar el sábado o domingo, dijimos, porque estamos compartidos el sábado, Sí. uno de los puntos que vamos a marcar es que Inzaghi le ha ganado el duelo táctico a Guardiola, más allá de cuál sea el resultado final. Bueno, nos queda también el tema. ¿Aparecerá Haaland en la final? No apareció en la final de la FA Cup. No apareció tanto en la serie contra el Real Madrid. Sí apareció contra el Bayern. Eh, Perdón, te agrego un punto ahí. sí. El hecho de que los goles hayan llegado de segunda línea en esos partidos de Bruin, Gundogan, etcétera, para mí quiere decir que sí apareció Haaland. No, no, es Porque el cuando, mayor mérito que tiene el equipo, exacto. exacto. Porque Que no cuando un necesita que equipo, él haga los goles, sino que hay veces que los provoca. claro, pero exacto, porque cuando te marcan goles los medios, llegando con tanta libertad entre última línea y mediocampo del rival, quiere decir que ese delantero ha estirado esa brecha, ha abierto esa brecha para que la puedan aprovechar. Entonces, entiendo cuando dices no apareció, Ujú. simplemente que a mi gusto en ese sí apareció por eso. Bueno, mi pálpito es que el Inter va a competir muy bien. Tenemos el mismo pálpito, con otras palabras. El Inter va a competir muy bien. Así que vamos a ver qué clase de final tendremos y la analizaremos el próximo fin de semana aquí en Fútbol Infinito, Jaime. Como siempre, un gusto compartir contigo y con todos ustedes. Final de Champions, el único partido que queda de esta temporada del fútbol Y, europeo y y estaremos acá. gracias a la gente de Heineken por apoyarnos en esta Champions y también por habernos patrocinado este episodio. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.